Historias y relatos fantásticos. La noche caía sobre Mantay, cubriendo el pueblo con su manto de oscuridad y frío. En la casa de don Mateo, de paredes de piedra y barro y techo de paja, el viento helado se filtraba entre las rendijas de la puerta. La llama de una vela se movía suavemente mientras apenas alumbraba la habitación. Fuera de la habitación, don Mateo caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y las manos crispadas tras la espalda, como si contara cada segundo que pasaba. Dentro, Lucía se retorcía en el catre, ahogada en oleadas de dolor que parecían no tener fin. A su lado, doña Eulalia, la anciana partera del pueblo, limpiaba el sudor de la frente de la parturienta con un paño húmedo. «Tranquila, hija, ya falta poco», murmuró doña Eulalia con voz calmada, pero firme, como un conjuro contra la agonía. Fuera de la habitación, Mateo escuchaba los gritos de su esposa con impaciencia y ansiedad. Su mente se aferraba a un solo pensamiento: «Que sea varón, que sea varón». Sus labios se movían silenciosamente, murmurando esa misma plegaria al cielo estrellado, al viento, a cualquier fuerza que pudiera escucharlo. Un grito desgarrador resonó desde dentro, seguido por los jadeos de Lucía. Mateo se detuvo en seco, su cuerpo se puso rígido, como una roca. «Aguanta, hijita, ya viene». «Aguanta, hijita, ya viene», gritó doña Eulalia, con aquella voz cargada de experiencia y urgencia. «Empuja con fuerza». Mateo, con los nervios al límite, se acercó a la puerta, pero no se atrevió a entrar. Sabía que las mujeres tenían sus propios ritos y costumbres en esos momentos, y no era su lugar interferir. Pero su deseo ardía en su pecho como un fuego incontrolable. «Vamos, mujer», se le escapó en un susurro áspero. «Hazlo rápido, y que sea un varón». Los sollozos de Lucía se mezclaban con el sonido del viento que se colaba por el techo de paja, como si la naturaleza misma llorara con ella. Un suspiro de dolor y esperanza llenó el ambiente. «Dios mío», jadeó Lucía. Su voz temblaba de agotamiento y miedo. Los minutos parecieron eternos hasta que, de pronto, un llanto agudo rompió el silencio. Mateo sintió que su corazón se detenía. El eco del llanto de un bebé resonaba en sus oídos como un trueno. Quería entrar, saber, pero sabía que debía esperar. «Mateo», llamó doña Eulalia, con voz entrecortada pero clara. «Entra, ya puedes entrar». Mateo empujó la puerta de madera y entró. Su sombra cubría la tenue luz de la vela. Doña Eulalia sostenía al bebé envuelto en una manta raída. Su rostro mostraba la dureza de los años. Es una niña, Mateo», anunció con voz satisfecha y alegre. Mateo se quedó en silencio. Su expresión pasaba de la expectativa a la decepción. Miró a su esposa, exhausta en el camastro, y luego al bebé. Su boca se apretó en una línea delgada de frustración. «¿Una niña?», murmuró incrédulo. El tono de su voz descendía en un pozo de desprecio. Lucía,
Con lágrimas en los ojos, trató de buscar el rostro de su esposo, esperando una chispa de amor o consuelo. Mateo, susurró. Su voz se quebraba por el esfuerzo y el dolor. Pero Mateo no mostró piedad. Su rostro endurecido se volvió hacia la Piachaj, curandera, la que sabía de estas artes, casi acusándola con la mirada. «¡Maldita sea!», espetó, dando media vuelta con furia contenida. «Yo quería un hijo, un hombre». Dicho esto, salió de la habitación con pasos pesados, dejando atrás el eco de sus palabras que cortaban el aire frío como una navaja. Lucía cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón se quebraba un poco más. Doña Eulalia quedó atónita ante la reacción del hombre, pero se calmó. Abrazó al bebé con ternura, tratando de consolar a la madre devastada. «Shh, tranquila, mi niña», dijo suavemente, acariciando la cabeza de la recién nacida. «Aquí estaré para cuidarte, aunque el mundo no te reciba como mereces». El llanto del bebé resonó suavemente como un lamento perdido en la oscura noche de Mantay. El regreso del hijo varón. Tradicional. Adaptación de Silvestre Suyo. El tiempo pasaba y la pequeña Augusta crecía bajo la sombra del desdén de su padre, don Mateo. A medida que los años avanzaban, el rechazo de Mateo no hacía más que endurecerse. Cada vez que miraba a su hija, veía el reflejo de su propia frustración. Una mañana fresca de otoño, Augusta, ahora de 6 años, intentaba trepar un manzano en la chacra familiar para alcanzar las frutas más altas que el viento no había derribado. Sus manos pequeñas se aferraban en las ramas con todas sus fuerzas, pero su cuerpo temblaba por el esfuerzo. Mateo la observaba desde abajo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. «Si fueras hombre, ya estarías arriba», gritó. Su voz era áspera, cargada de impaciencia. Augusta, determinada a agradar a su padre, se esforzó aún más, ignorando el dolor en sus manos y piernas. Pero sus polleras fueron atrapadas por las ramas, y, cuando llegó a una rama más alta, sus fuerzas la traicionaron y resbaló, cayendo al suelo con un golpe sordo. Se levantó con los ojos llenos de lágrimas, pero sin llorar. «Perdón, papá», dijo con su voz temblorosa. Mateo negó con la cabeza. Su expresión de disgusto era inmutable. «No sirves para nada», exclamó con desprecio. «Si fueras hombre, podrías hacer algo tan simple». Otro día, Augusta intentaba ayudar a su padre a regar la chacra, sosteniendo una pala que casi superaba su altura. Caminaba junto a las acequias de la tierra, tratando de guiar el agua para que cubriera todo. Era un trabajo duro, pero su edad. La niña tan solo quería agradar a su padre, tan siquiera un poco. Augusta quería demostrarle a su padre que podía hacerlo. A cada paso miraba de reojo a Mateo, esperando algún gesto de aprobación, que nunca llegaba. «Mira cómo caminas», gruñó Mateo acercándose. «Si fueras hombre, moverías el agua mejor». Augusta
tragó saliva y siguió esforzándose, cambiando de lado con la pala para redirigir el agua, pero sus manos pequeñas y débiles apenas podían con la herramienta, y el agua se dispersó hacia el lugar equivocado, empapando el borde de la chacra sin sentido. «¡Así no sirve de nada!», bramó Mateo, arrebatándole la pala de las manos. Augusta se apartó, sintiendo el peso del fracaso. Otro día, mientras cargaban los sacos de maíz recién cosechados en el burro, Augusta sujetaba la cuerda del burro para mantenerlo quieto mientras Mateo levantaba los sacos. Augusta tiraba de la cuerda con fuerza, haciendo todo lo posible por mantener al animal quieto. Sin embargo, el burro, inquieto por una mosca, dio un paso hacia atrás, casi derribando a Mateo. «¡Augusta!», gritó Mateo con furia. «Si fueras hombre, podrías controlar al burro mejor. Siempre estás en medio, estorbando». La niña sintió cómo su corazón se apretaba, pero su deseo de complacer a su padre nunca se desvanecía. No importaba cuán duro trabajara o cuánto se esforzara. Nada parecía ser suficiente. Lucía, su madre, veía regresar a Augusta con los ojos tristes y los hombros caídos. Ella intentaba aliviar el dolor de su hija, pero también cargaba con su propia pena. Sabía que Mateo nunca había querido una niña, quería un Augusto, como se llamaba su padre. «No llores, mi niña», le susurraba Lucía, envolviéndola en un abrazo cálido. «Tu papá no entiende lo valiosa que eres». Pero cada intento de consolar a su hija le costaba más. Lucía también estaba sufriendo con cada día que pasaba. El constante rechazo de Mateo y su fijación con haber tenido un hijo varón la consumían lentamente. Cada comentario despectivo hacia Augusta era una herida profunda en su corazón, un recordatorio de lo que Mateo consideraba un fracaso. En las noches, cuando el silencio cubría Mantay, Lucía lloraba en la oscuridad de su pequeño hogar. A veces, Augusta se despertaba y la veía sentada junto a la cocina. Sus lágrimas caían en silencio mientras sus manos temblaban de agotamiento. «Mamá», susurraba Augusta, acercándose con cuidado. Lucía la abrazaba con fuerza, como si su hija fuera lo único que la mantenía en pie. «Perdóname, mi pequeña», murmuraba Lucía con aquellas palabras que estaban llenas de dolor. «Perdóname por no haberte dado un hogar mejor». Los días pasaban y Lucía se debilitaba. Una mañana, mientras molía maíz en la cocina, sus manos comenzaron a fallar. Sintió un mareo y antes de poder sostenerse, cayó al suelo. Mateo entró al ver la conmoción. Su ceño estaba fruncido más que de costumbre. «¡Levántate, mujer!», ordenó con brusquedad, pero la firmeza en su voz pronto se desvaneció al ver el rostro pálido de Lucía. Llamaron a doña Eulalia, la yachaj del pueblo, quien también asistía a los enfermos con sus conocimientos de hierbas. Pero cuando llegó, supo que la situación era grave. «Está muy débil. Su corazón no resiste más», dijo doña Eulalia con un tono sombrío, mientras trataba de estabilizarla con paños y hierbas. Augusta, con lágrimas en los ojos, se arrodilló junto a su madre. Su pequeña mano se aferraba a la de Lucía. «Mamá, no me dejes, por favor», suplicó. Su voz se quebraba con el dolor.
Lucía, con las últimas fuerzas que le quedaban, acarició la mano de Augusta. Mi niña, mi Augusta, tú eres lo más hermoso que tengo. Susurró. Sus ojos estaban llenos de amor por última vez antes de cerrarlos para siempre. Mateo observó en silencio. Su expresión permanecía imperturbable, pero algo en su mirada reflejaba un vacío que nada podría llenar. Doña Eulalia cubrió a Lucía con una manta. Su voz era apenas un murmullo. Que encuentres paz, hija. Desde ese día, Augusta quedó sola con su padre, enfrentándose al mundo con la carga de ser la hija no deseada de un hombre que nunca entendió lo que realmente perdió. Tras la muerte de Lucía, la casa de Mateo se llenó de un silencio pesado, interrumpido solo por el viento que soplaba fuerte. El frío de las noches parecía colarse más profundo en los huesos de Mateo, quien se volvía más hosco con cada día que pasaba. Su mirada se perdía en el horizonte cuando trabajaba en la chacra, solo con el pensamiento clavado en su deseo frustrado de tener un hijo varón. Augusta, todavía una niña, hacía lo posible por complacerlo, pero Mateo parecía más distante que nunca. Empezaba a buscar la compañía de otras mujeres en el pueblo, con la esperanza de encontrar una nueva esposa que le diera el hijo que siempre había querido. En las tardes se le veía por las chacras o por el pequeño mercado, hablando con las mujeres que trabajaban en sus parcelas o vendían sus productos. «Buenos días, doña Rosa», saludaba a Mateo con una sonrisa. Su voz intentaba sonar amable. «¿Cómo va la cosecha este año?». Doña Rosa lo miraba con cautela, respondiendo con una breve sonrisa. «Bien, Mateo. La tierra no se queja, da lo que puede, y aquí los estoy vendiendo», decía, notando el tono inquieto de Mateo. Mateo insistía en su amabilidad, haciendo pequeños favores o llevándolos algo de leña a las mujeres que vivían solas, buscando alguna que aceptara compartir su vida con él, pero su intención no pasaba desapercibida. Las mujeres del pueblo sabían de su obsesión por tener un hijo varón, y ninguna quería ser parte de ese deseo egoísta. «Mateo, no te molestes, yo puedo sola», le decía doña Ana con amabilidad pero con firmeza, cuando él intentaba ayudarla a cargar sus papas. «No es molestia, doña Ana», respondía él, tratando de suavizar su tono. «A veces uno solo busca algo de compañía». Doña Ana lo miraba comprendiendo lo que buscaba, pero también entendía lo que había detrás de sus palabras. Ella, como las demás, sabía cómo Mateo había tratado a su difunta esposa y cómo rechazaba a su propia hija. «Mateo, te agradezco, pero estoy bien así», respondía mientras se alejaba despacio. Mateo apretaba los labios guardando su frustración. No era tonto, no. Sabía que todas las mujeres del pueblo conocían su historia y que por más que intentara mostrarse ser amable, no podía ocultar sus verdaderos deseos. «Siempre buscan excusas», murmuraba para sí mismo mientras caminaba de regreso a casa con el ceño fruncido. Con el tiempo, sus intentos de encontrar pareja fueron menos frecuentes y su carácter se volvió aún más agrio.
Las miradas de desdén que encontraba en las calles del pueblo solo hacían crecer su amargura. A veces, cuando volvía a su casa, descargaba su frustración sobre Augusta. Si fueras hombre, Augusta, todo sería diferente, le decía con voz áspera. Si hubiera tenido un hijo varón, yo no estaría así. Augusta, cada vez más consciente del rechazo de su padre, guardaba silencio y se apartaba. Ya no intentaba buscar su aprobación como cuando era más pequeña. Solo quería que la dejara en paz. La soledad de Mateo crecía. Las paredes de su casa, de piedra y barro, parecían más frías, más grises. La luz del día apenas iluminaba el interior sombrío y el calor humano que Lucía había aportado en vida se había desvanecido. Mateo pasaba las noches en vela, sentado junto al fogón apagado, murmurando en voz baja palabras que nadie más escuchaba. La gente del pueblo ya no lo visitaba y él tampoco buscaba la compañía de nadie. El aislamiento se volvía su única compañía y la amargura se hacía su aliada. Cada día su mirada se volvía más perdida, más ausente. Algunos decían que Mateo había empezado a perder el juicio. Otros creían que simplemente se estaba consumiendo en su propio rencor. Augusta, sin embargo, sabía que su padre no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre hosco, atrapado en el deseo de un hijo varón que nunca tendría. Pasaron los años. Augusta ya tenía 12 años y cada día que pasaba sentía más el peso del desprecio de su padre. Las palabras de "si fueras hombre" se habían vuelto una letanía que la seguía como una sombra. La niña, ya no tan niña, sentía que no importaba cuánto se esforzara, nunca sería suficiente para don Mateo. Su corazón, agotado por los años de desdén y rechazo, empezó a pensar en una sola cosa: escapar. Fue en una tarde fría, mientras observaba el viejo bus que bajaba al pueblo por el camino de tierra, cuando Augusta tomó su decisión. No sabía exactamente cómo sería la vida en la ciudad, pero cualquier cosa sería mejor que la amargura de su hogar. Comenzó a idear un plan para reunir algo de dinero. Sabía que su padre no le daría ni una moneda, así que tendría que hacer todo en secreto. Augusta empezó vendiendo algunas gallinas y cuyes que criaba en casa. Lo hacía en los días en que su padre se iba a trabajar en las chacras más alejadas. Caminaba por el pequeño mercado de Mantay con los animales en brazos, con una mezcla de miedo en los ojos. Las mujeres del pueblo, conscientes de su intención, la miraban con compasión. «Mira, niña, yo te compro esta gallina», dijo una mujer mayor, colocando unas monedas en la mano de Augusta sin necesidad de regatear. «Escucha, pequeña, don Andrés va a la ciudad con negocio de tunas. Sería bueno que te acerques a él». «Gracias, señora», murmuraba Augusta, sin atreverse a mirar a los ojos de la mujer, pero sintiendo en el fondo de su corazón una chispa de libertad. Al día siguiente, Augusta llevó un cuy al mercado. Otra vecina, al verla, se acercó con una sonrisa leve. «Me gusta ese cuy, Augusta», dijo, entregándole unas cuantas monedas. «Si piensas ir a la ciudad, debes tener cuidado en la parada. Siempre está lleno de gente». La niña asintió,
guardando el consejo como un secreto precioso. Con cada venta sentía que estaba un paso más cerca de su objetivo. Finalmente decidió vender una oveja. Sabía que esta venta levantaría sospechas en su padre, pero ya no había vuelta atrás. «Te daré un buen precio por la oveja, Augusta», dijo don Elías, un hombre de rostro bondadoso. «Y si necesitas algo más, no dudes en decirlo». Augusta, con los ojos húmedos, agradeció con un movimiento de cabeza. Había logrado reunir suficiente dinero. Esa noche, mientras su padre dormía, ella preparó un pequeño atado con lo esencial: un par de prendas de vestir, una manta y el dinero que había reunido. Su corazón latía rápido, lleno de miedo, pero también de un ansia de libertad que nunca antes había sentido. Al amanecer, se dirigió a la plaza donde estaba el viejo y trompudo bus, donde sabía que don Andrés estaría esperando. Los primeros rayos del sol teñían las montañas de un dorado suave, y el aire fresco le llenaba los pulmones. Se sentía viva, casi libre. «Augusta, ¿vienes conmigo?», preguntó don Andrés, con una mirada que entendía sin necesidad de preguntar. «Sí, don Andrés», respondió ella con una voz decidida, aunque su cuerpo temblaba. «Voy a la ciudad». El hombre asintió y le hizo un gesto para que subiera al bus. Augusta se acomodó entre los asientos, tratando de ocultarse lo mejor posible. El viejo bus comenzó su marcha, rugiendo y rechinando sobre el camino de tierra. Augusta apretaba su pequeño atado contra su pecho, sintiendo una mezcla de emociones que apenas podía comprender. Por primera vez en su vida se sentía libre, pero también tenía miedo de lo que encontraría más allá de las montañas que rodeaban Mantai. Mientras el bus avanzaba lentamente, Augusta miraba por la ventana y observaba cómo el pueblo que conocía desde siempre se hacía cada vez más pequeño. Las casas de piedra y barro y techo de paja, las chacras, los caminos de tierra que serpenteaban entre las colinas, todo se desvanecía poco a poco, y con ello el peso de su vida hasta ese momento. Aún así, no podía evitar que una lágrima rodara por su mejilla. «Adiós, mamá», susurró para sí misma, sintiendo la presencia de su madre más cerca que nunca. «Y adiós, papá». En su mente había una mezcla de tristeza y alivio. Dejaba atrás a un padre que nunca la había querido como era, pero también se despedía del único lugar que había conocido. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo. Por fin, Augusta sentía que tenía el control de su propia vida. El viaje continuó y con cada kilómetro que recorría, el corazón de Augusta se llenaba de un sentimiento nuevo, desconocido, que la impulsaba hacia adelante. Así, el bus avanzaba, llevándola hacia un destino incierto, pero uno que ella había elegido por sí misma. En el pueblo, el padre de Augusta la buscaba como loco, lleno de ira. Los años pasaban con el mismo ritmo implacable con el que se movían las estaciones en Mantai. La casa de don Mateo, que alguna vez había resonado con los sonidos de la vida cotidiana, ahora estaba sumida en un silencio profundo. Los techos de paja dejaban de filtrar el frío de la noche, y las paredes de piedra y barro, antes cálidas, parecían ahora atrapadas por un frío eterno. Mateo,
que había sido un hombre fuerte y terco, comenzó a perder fuerzas con el tiempo. Los años no habían sido amables con él. Su salud se deterioraba poco a poco. Le iba arrancando cada rastro de vitalidad. Su cuerpo, que antes se movía con agilidad por los campos, ahora se volvía lento y torpe. Pero lo que más se había deteriorado no era su cuerpo, sino su mente. Mateo empezó a confundirse, a perder la noción de los días y las personas. Algunas mañanas se levantaba sin saber en qué año estaba, creyendo que su esposa, Lucía, aún vivía o que Augusta todavía era niña, recorriendo por el campo. Cuando alguien se acercaba a traerle algo de comida o para ver cómo estaba, él los miraba con una mezcla de desconfianza y hostilidad. ¿Quién eres tú?, gritaba, su voz aún fuerte, pero temblorosa. No te acerques a mi casa. A veces confundía a los que venían a ayudarlo con enemigos del pasado. Otras veces ni siquiera reconocía a sus vecinos de toda la vida. Su carácter, que ya era difícil, se volvió insoportable. Nadie quería acercarse a su casa, pero había algunos que, por caridad, se compadecían de él. Mateo, he traído algo de caldo, le decía una mujer con voz suave, dejando un tazón en el quicio de la puerta. Con el tiempo, las visitas fueron escaseando. Nadie quería lidiar con un viejo hosco que no reconocía a nadie y rechazaba cualquier gesto de bondad. Don Mateo se convirtió en una figura solitaria y triste, atrapado en una casa que parecía un eco vacío de sus propios pensamientos. Mientras tanto, en la ciudad, Augusta había crecido. Ahora era una mujer de 25 años, fuerte y decidida, que había aprendido a ganarse la vida con trabajo duro y perseverancia. Revendía frutas que compraba en la parada y otros productos, y con los años se había hecho conocida entre los comerciantes y viajeros. A veces se encontraba con paisanos de Mantay, y aunque muchos no sabían de ella o preferían no mencionar su pasado, algunos la reconocían. Augusta, no te había visto desde que eras niña, le decía un hombre de avanzada edad, colocando algunas tunas en su cesta en señal de cariño. Sí, señor. He estado lejos de Mantay mucho tiempo, respondía ella con una sonrisa educada. He oído que tu padre, Mateo, ¿verdad?, continuaba el anciano bajando la voz. No está bien, no. Ha perdido la razón. Dicen que casi no reconoce a nadie. Augusta se quedaba en silencio por un momento, sintiendo que su corazón se contraía. Su padre, el hombre que nunca la había querido, que la había rechazado tantas veces. ¿Qué sentiría ella ahora que él estaba en ese estado? Otro día, otra compoblana que había viajado a la ciudad con maíz para venderla, reconociendo a Augusta, le dio más detalles. ¿Sabes, hija? Mateo ya no es el de antes. Está enfermo. Dicen que apenas come y que ya no sabe quién es quién, le comentó. Algunos aún le llevan comida, pero él la tira. No quiere nada de nadie. Augusta agradecía los comentarios, pero en su interior sentía una mezcla de tristeza y compasión. No había olvidado cómo había sido tratada, pero tampoco podía borrar el hecho de que ese hombre, por más duro que fuera,
Era su padre. Una noche, sentada en su pequeño cuarto en la ciudad, Augusta reflexionaba sobre lo que había escuchado. Ha perdido la razón. Ya no sabe quién es quién. Se repetía en su mente. Las palabras resonaban como un eco lejano que le recordaba sus propios sentimientos de abandono y rechazo. Es mi padre, murmuraba para sí misma con voz temblorosa. Por más que me duela, es mi padre. Una noche, Augusta tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Volvería a Manthey. No sabía qué encontraría allí, ni cómo sería recibida, pero sabía que no podía dejar que su padre muriera solo, sin nadie a su lado. Quizás era su forma de encontrar paz con su pasado, de cerrar un ciclo que había estado abierto por demasiado tiempo. Augusta ya había tomado la decisión de regresar a Manthey. Alistó sus cosas en una maleta, ropa sencilla, algunos regalos que había comprado para su padre, y el corazón lleno de incertidumbre no sabía cómo la recibiría ni qué encontraría, pero sentía que era su deber volver. El viaje fue largo y agotador. El viejo bus serpenteaba por los caminos de tierra, sacudiéndose y traqueteando con cada piedra que encontraba. Augusta miraba por la ventana, viendo cómo los paisajes de la sierra se iban haciendo cada vez más familiares. Recordaba esos cerros, esos caminos polvorientos y el frío viento que siempre parecía soplar desde las montañas. Al llegar a Manthey, el sol ya empezaba a bajar. El pueblo se veía pequeño, casi detenido en el tiempo. Mientras bajaba del bus, algunos habitantes la reconocieron de inmediato. Otros la miraban con sorpresa, viendo a una mujer adulta y hermosa donde antes había una niña. ¡Augusta!, exclamó una mujer con una sonrisa cálida. ¿Cómo has crecido, hija? Nadie te hubiera reconocido. Augusta sonrió de vuelta, agradecida por la bienvenida. Gracias, doña Clara, respondió sintiendo un nudo en la garganta. Sin embargo, otra mujer que pasaba se detuvo con el ceño fruncido de preocupación. Hija, es bueno verte. Pero tu padre ya no se levanta de su cama, está muy mal, dijo con voz suave, como si temiera romper algo frágil dentro de Augusta. El corazón de Augusta se encogía, pero asintió. Sabía que su regreso no iba a ser fácil. Gracias por decírmelo, respondió ella, tragando el nudo que sentía. Caminó lentamente hacia la vieja casa de piedra y barro, el lugar que alguna vez había sido su hogar. Ahora parecía más desgastado y sombrío. Entró al patio y se quedó un momento quieta, observando el lugar. Había pasado tanto tiempo. Pero todo le resultaba tan familiar. Respiró hondo antes de dirigirse a una pequeña habitación al lado del patio. Allí se detuvo y miró la puerta que conducía a donde su padre yacía. Sabía que no podía entrar así, con su apariencia de mujer, no con la misma apariencia de siempre. Su padre quería un hijo varón y ella estaba dispuesta a complacerlo. Decidió que debía cambiarse y presentarse como el hijo que su padre siempre había querido. Entró a otra habitación de la casa, más pequeña y solitaria. Allí abrió su maleta
y sacó unas tijeras que había traído de la ciudad. Frente a un pequeño espejo colgado en la pared, empezó a cortarse el cabello. Los mechones caían al suelo, cada uno representaba una despedida a su pasado. Después se puso unos pantalones de hombre y una casaca que cubría sus pechos. Buscó un sombrero de su padre, uno de ala corta y gastado, y lo usó para completar el disfraz. Augusta respiró profundo y se miró en el espejo. Ahora parecía un joven muchacho de los Andes. Con los ojos llenos de determinación, agarró los regalos que había traído para su padre. Un par de guantes de lana, un chal de abrigo y un par de golosinas que solían gustarle. Y decidida, salió de esa habitación. Se acercó lentamente a la puerta del cuarto de su padre. Empujó la puerta con suavidad y la encontró abierta. Adentro, Mateo estaba en cama, envuelto en mantas viejas. Parecía aún más pequeño y frágil de lo que le habían descrito. Su respiración era pesada y sus ojos se veían vacíos, como si el tiempo y la enfermedad le hubieran robado el brillo. «Papá», dijo Augusta con voz suave, entrando en la habitación. Mateo giró la cabeza lentamente. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo. Se detuvieron un momento en el sombrero, en la ropa de hombre, y luego algo pareció iluminarse en su mirada. «Con la ropa. Está en ese baúl. Te verás más bonita, mi niña», dijo con aquella voz que se quebraba con una suavidad que Augusta nunca había escuchado jamás. Augusta sintió que el aire le faltaba. Había pensado 1000 cosas al vestirse así. Reconocida, la dejó sin palabras. Miró hacia el baúl y al abrirlo encontró polleras hermosamente bordadas y ropa de mujer limpias y cuidadas, como si alguien las hubiera preparado, esperando un regreso. Mi papá me esperaba, pensó Augusta, sintiendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Se acercó lentamente a su padre. Sus manos temblaban al tocar las suyas. Mateo la miraba con una expresión que Augusta nunca había visto en él. No había ira, ni desprecio, pero había una ternura que jamás habría imaginado. «Mi niña, mi Augusta», susurró Mateo, llamándola por su nombre como nunca antes. «Papá», respondió ella, apenas encontrando las palabras. «Cámbiate, cámbiate. Quiero que mis ojos te vean por última vez, pero como mi hija que eres», dijo él con voz suave, pero firme. Augusta asintió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Se cambió de ropa, poniéndose las hermosas polleras y la camisa hermosamente bordadas que encontró en el baúl. Cuando regresó al lado de su padre, él la miró con una sonrisa ligera en los labios. Era la primera vez que Augusta lo veía sonreír. Mateo no dijo nada más. Cerró los ojos, con esa misma sonrisa en el rostro, y exhaló su último aliento. Augusta se quedó a su lado, sintiendo por primera vez en su vida el calor del amor que había deseado tanto tiempo.